Hola mis queridos estudiantes y padres de familia. En esta semana reflexionaremos sobre el uso de fuentes confiables para tomar decisiones respecto al cuidado de nuestra salud y de nuestra familia. Hoy leerás un caso acerca de cómo la información poco confiable a veces nos lleva a tomar decisiones que podrían dañar nuestra salud. En esta semana, lleno de energías y positivismo, es la semana 24, día 1, trabajaremos en el área de personal social y la actividad se denomina Analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. Los recursos para la actividad, para esta actividad tenemos texto, ¿qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Disponible en la sección Recursos de esta plataforma Aprendo en Casa. Hojas de reuso o cuadernos, lápiz o lapiceros. Nuestra meta del día de esta actividad es analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Ahora empecemos. Lee el siguiente caso. La mamá y el papá de Julia quieren cuidar su salud y la de su familia lo mejor posible. En una red social han encontrado una receta milagrosa que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. En esta página encontraron testimonios de personas que decían que gracias a la receta milagrosa habían sanado. El papá de Julia, buscando siempre la manera de cuidar su salud y la de su familia, preparó la receta y la tomó para saber si realmente era milagrosa. Luego de ingerirla, sintió un fuerte dolor de estómago, tanto que tuvieron que ir al médico y contarle lo ocurrido. El médico lo examinó y le recetó medicamentos para que se sintiera mejor. También les recomendó no volver a tomar la receta milagrosa, porque fue la que ocasionó el dolor estomacal y podría producirle mayores complicaciones. Ahora, luego de leer el caso, responde las preguntas. ¿Qué hizo el papá de Julia? En una red social encontró una receta milagrosa que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. Él preparó la receta y la ingirió. ¿La receta milagrosa realmente era milagrosa? No, no era milagrosa. ¿Por qué? Porque todos al consumirla se sintieron mal, terminando yendo al médico. ¿La información que encontró el papá de Julia en la red social era verdadera? Era falsa. ¿Por qué? Porque el papá de Julia llegó hasta el médico y el médico le prohibió de que volviera a tomar esa receta milagrosa. ¿Toda la información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de la salud será verdadera? A veces es confiable y a veces otras no son confiables. Bien, a continuación te presentamos algunos rumores y verdades sobre el COVID-19. Texto 1. Primero, pulverizar lejía y otros desinfectantes para rociarlo sobre el cuerpo y la ropa mata el virus. 2. Estar en lugares de clima frío, de clima cálido, en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten de COVID-19. Ahora reflexiona y responde las preguntas de acuerdo al texto 1. ¿Has escuchado o leído la información que se presenta en el texto 1? ¿De dónde proviene esa información o quiénes lo dicen y por qué? Sí hemos escuchado. Hemos escuchado en la radio, en la televisión, en los barrios, en las vecinas, los vecinos. ¿Y por qué alguna persona común lo dijo, que preparó eso y le surtió efecto? ¿Crees que realmente sea cierto lo que se indica en el texto 1? ¿Por qué y cómo lo sabes? No se cree porque se sabe que bien la lejía es dañino para la piel y también a la ropa lo destiñe, ¿verdad?
¿Qué otra información similar al texto 1 conoces? Escríbela, indica de dónde procede esa información. Por ejemplo, que tomar dióxido de cloro te hace inmune al virus del COVID y sin receta médica. ¿De dónde proviene esta información? Esta información proviene de personas comunes y corrientes como cualquier otra que en su desesperación para no contagiarse del virus, entonces ellos sin tomar precaución y sin receta médica, sin que nadie le haya recetado, dicen, antes de que me contagie voy a tomar el dióxido de cloro y estoy curado. Y probablemente otros dicen que los curó. Siguiente pregunta. ¿Crees que el texto 1 es un rumor o una verdad? ¿Por qué? Para mí que es un rumor, porque carece de veracidad y de estudios científicos. Ahora vamos a leer la hoja de recurso que está en la sección de esta plataforma. ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Seguramente al responder las preguntas anteriores, te diste cuenta que has escuchado información similar al texto leído y posiblemente conoces a personas que lo han puesto en práctica. ¿Qué podrías hacer para saber si la información del texto 1 es cierta y no dañe tu salud y la de tu familia? Entonces vamos a leer este texto. ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Estas son 4 recomendaciones para analizar de manera responsable y crítica la información que recibimos y tomar decisiones. Primero, preguntarnos si la información es veraz. Dudemos siempre de la información que nos presenten los medios de comunicación, las personas y las redes sociales acerca de las supuestas curas y formas de evitar el contagio de COVID-19 y otras enfermedades. Es mejor indagar la información que publican. ¿Cómo? Con especialistas en el tema, instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud, instituciones internacionales, instituciones académicas como las universidades. Siguiente, aceptar que podemos estar equivocados con respecto a lo que creemos que es una verdad. Por ejemplo, quizás pensamos que exponerse al sol previene el COVID-19, porque un familiar lo recomendó, pero debemos aceptar que existen especialistas en el tema quienes tienen información con mayor sustento. Es importante saber escucharlos y cambiar nuestra forma de pensar y actuar, si fuera necesario. Otro es manejar la emoción para juzgar a partir de la información. A veces estamos enojados o con temor, y ello no nos permite procesar de manera sensata la información que recibimos. O en ocasiones, por el cariño o desagrado hacia una persona, juzgamos sus ideas como válidas o no. Y por último, pensar en cómo nuestras acciones o las de otros podrían afectar a los demás. Significa que nos interesamos en los demás y que respetamos sus derechos. Por ejemplo, divulgar información sobre la prevención o tratamiento de una enfermedad sin tener seguridad de que sea verdadera puede afectar la salud de las personas. Luego de la lectura del texto, te invitamos a leer lo siguiente. Texto número 2. Primero, jamás se debe pulverizar lejía u otros desinfectantes sobre el cuerpo ni introducirlos en el organismo. Estas sustancias pueden ser tóxicas si se ingieren. El contacto con ellas irrita y daña la piel y los ojos. La lejía y los desinfectantes deben utilizarse únicamente para la desinfección de superficies y siempre con las debidas precauciones. Recuerde mantener el cloro, es decir, la lejía y otros desinfectantes fuera del alcance de los niños. 2. Puede contraer el COVID-19 por muy soleado o cálido que sea el clima. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos.
Por lo tanto, no hay razón para creer que el frío pueda matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. Y la forma eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Este es un texto adaptado de la Organización Mundial de la Salud 2020. Responde las preguntas. ¿Qué nos informa el texto 2? Nos informa sobre lo que no debemos hacer. ¿Crees que esa información es verdadera y por qué? No podemos creer porque no es cierto. ¿Cómo se relaciona el texto 2 con el texto 1? Se relaciona porque los dos nos alertan sobre las consecuencias que nos pueden llevar por informaciones falsas. ¿Qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia nuestra salud y la de los demás? La información debe ser confiable a través de estudios hechos y publicados por entidades autorizadas. ¿Qué recomendaciones le darías al papá de Julia sobre el uso responsable de la información? Que para la próxima vez no pueden poner en riesgo su salud y la de toda su familia por solo leer una recomendación sin sustento científico. Ahora, con tu familia, comenta los textos analizados. ¿Qué opinan al respecto? Pídeles que te comenten si saben de alguna información que han escuchado respecto a la prevención del contagio del COVID-19 y si han comprobado si era verdadera o no. Toma nota de los comentarios y respuestas de tus familiares para tenerlos en cuenta en la actividad del día 3. Pídeles que te respondan cuál es nuestra responsabilidad sobre la información que difundimos o a la que accedemos. Reflexiona. Recuerda la meta, es analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. ¿Qué sabías antes? Vas a responder en este cuadrito. ¿Qué sabes ahora? ¿Qué sabes ahora? Respondes en este cuadrito. ¿Y cómo lo aprendiste? Después responderás a la siguiente. ¿Lograste la meta? ¿Qué tendrías que mejorar? ¿Y de qué manera lo aprendido te servirá a ti y a tu familia? Muy bien, yo sé que lo vas a desarrollar y sé que has aprendido. Muchas gracias, mis queridos estudiantes. Nos vemos hasta el día de mañana. Suscríbete y dale like para que tus otros compañeritos o personas también compartan esta actividad muy interesante y muy imprescindible para nuestra salud. Gracias.